local determinó condenar al banco y en estas últimas jornadas, el viernes particularmente, la justicia de San Francisco tuvo otro fallo ejemplificador, otro fallo a favor en este caso de un jubilado que fue estafado. Es un jubilado que fue víctima de una estafa, delincuentes que ingresaron a su cuenta, sacaron un crédito a su nombre. El jubilado avanzó en la demanda contra el banco para que dejen de cobrarle ese dinero del crédito y finalmente el juzgado de primera instancia civil, comercial y familia, segunda nominación, a cargo del doctor Pedro Chialvo, resolvió condenar al Banco Macro. Lo tenemos en línea al juez de San Francisco, doctor Pedro Chialvo. Buen día, lo saluda Franco Cervera y Melina Barbero aquí en la mañana del periódico. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, buen día a todos. Doctor, ¿qué nos puede contar acerca de este caso? ¿Cuál es la demanda que hacía este jubilado que como tantos otros durante la pandemia fue blanco de una estafa de ciberdelincuentes? Exactamente, sí, lo primero que quiero remarcar para dejar en claro es que es justamente como vos explicabas recién, que se trató de una persona, un jubilado, que operaba con un banco a través de vías electrónicas, de home banking y del cajero, y terceros robaron su clave. Bueno, en realidad esta persona voluntariamente, a través de un engaño, otorga su clave, su número de token, y estas personas operan con la cuenta de este señor y logran obtener un préstamo del banco. En este caso lo que quería decir que es importante es que ambas partes, tanto el banco como el actor en este caso, los dos fueron víctimas de esta estafa bancaria. De lo que se trata acá es de ver quién tiene que cargar con las consecuencias disvaliosas de esta acción de tercero. Digamos, el banco, que fue quien en definitiva yo condené, también es víctima de esta estafa. Lo que pasa es que en el caso concreto, ponderando los intereses en juego y la operatoria en el cual se había dado, entendí que era el banco quien había otorgado un préstamo sin articular todos los medios necesarios en el caso concreto de identificar concretamente quién era la persona que había sacado el préstamo. Es cierto, vale la aclaración, muy bien, sí. En este caso es un adulto mayor de la región, doctor de Freire, ¿tenemos entendido? Sí, es una persona, un adulto mayor de la localidad de Freire, y eso también tuvo implicancias en la resolución del caso, porque en estos casos de estafas bancarias todos tienen sus particularidades. Incluso hay un montón de normativas del Banco Central, y en este caso el banco demandado había cumplido con las normativas que estaban vigentes, pero yo entendí que esas normativas que establece el Banco Central lo que hacen es establecer un piso mínimo para la operatoria del banco. Además, el banco, yo entendí que debe, en cada caso concreto, extremar las medidas, y en este caso estamos hablando no solo de un consumidor, que es el jubilado, sino de un consumidor que es de los denominados hipervulnerables, es decir, porque están en una situación mucho más desventajosa que cualquier otro ciudadano común. Máxime si estamos hablando de operatorias a través de Internet, ¿no es cierto?, en donde es de público conocimiento que tienen mayores dificultades que quizá una persona joven para operar de esa manera. Incluso recientemente, no sé si fue el domingo o el lunes, leí que incluso el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba había recomendado que los portales de Internet de todas las entidades financieras se preocupen en darle mayor accesibilidad a las personas mayores de edad, justamente con un argumento similar, ¿no es cierto?, que tienen mayor dificultad. En este caso, esta persona, estas terceras personas, lo que hacen es poder obtener un préstamo bancario, y en el caso concreto, lo que yo tuve en cuenta a los fines de dictar la resolución es que, por eso hablaba del caso concreto y de la actitud en concreto del banco, es que el préstamo que obtuvo esta persona era muy superior a sus ingresos jubilatorios, e incluso la cuota
que esta persona iba a tener que abonar, que el banco le descontaba, implicaba casi un 50% de su haber jubilatorio. Entonces, yo entendí que en ese caso el banco tendría que haber hecho un análisis financiero de la situación antes de otorgar el préstamo. Obviamente. Sí, importantísimo. A ver, en este caso, doctor, de 400.000 pesos, ¿es el crédito que sacaron los ciberdelincuentes? Exactamente, es de 400.000 pesos. ¿Y las cuotas aproximadamente que pretendía o que empezó a cobrarle el Banco Macro a este cliente? Las cuotas implicaban aproximadamente una suma que rondaba los 30.000 pesos y el haber jubilatorio en ese momento, según las constancias de los resúmenes del banco que acompañaban, implicaba un haber también que rondaba unos 70.000 pesos aproximadamente. Entonces, en ese caso concreto, tuve esa decisión. Además, había otras particularidades, debido a que se pudo hacer una cuestión un poco más técnica, pero se hizo una pericia informática y lo que, conforme todos los elementos que puso el banco a disposición, el perito pudo corroborar que el banco en general no tenía problemas de vulnerabilidad, incluso hacía todas las acciones correctas y positivas para informar a las personas que no otorguen claves a terceros y demás, pero en este caso concreto no había hecho o no pudo acreditar el banco que haya hecho alguna acción concreta para corroborar que quien había solicitado el préstamo y había contratado con el banco era efectivamente el titular de la cuenta. Ese es otro punto que fue relevante, ¿no es cierto?, también a los fines de tomar esta decisión. Muy bien. A ver, en el fallo usted determina que el banco tiene que devolverle el dinero que había pagado el jubilado en concepto de cuotas y además hay una indemnización. Exactamente. En realidad, cuando se inicia el proceso, se dicta una medida cautelar para que suspenda el cobro de las cuotas hasta tanto se sustancie el pleito. El pleito fue un juicio que, se hizo a través de un procedimiento que estableció el Tribunal Superior, que es abreviado, se hizo en 6 meses el juicio, se sustanció, se tramitó y se dictó sentencia, y en ese interín se suspendió el cobro de la cuota. Entonces la sentencia lo que ordenó es que lo que ya lo habían descontado, que se lo reintegren, la nulidad del préstamo, porque consideré que no había habido una voluntad expresa del actor, y además se lo condenó a abonar una suma de daño moral y un rubro en concepto de daño punitivo, que es como una sanción al banco, básicamente no porque no haya tomado las medidas previas, sino que luego de haber esta persona jubilada denunciado toda esta situación, el banco siguió cobrándole la cuota. Básicamente por eso se trata la... Entiendo. Entiendo, bien. ¿De cuánto es el monto que tendrá que pagar el banco? El banco tiene que abonar en concepto de daño moral la suma de 100.000 pesos y 40.000 pesos en concepto de daño punitivo, como un plus, digamos, además de las consecuencias del préstamo. Como el caso Urquía, son casos, resoluciones, fallos importantes, doctor, abre las puertas a muchas personas que se vieron damnificadas a avanzar y pedir una respuesta en el marco judicial, ¿no? Porque de estos casos hay muchísimos que se han registrado durante la pandemia, sobre todo. Sí, hubo muchos, y en esto en particular son una de las primeras resoluciones que se han dictado en la ciudad de San Francisco y en la provincia de Córdoba, justamente por eso que te comentaba, por este procedimiento particular que estamos implementando que abrevia muchísimo los plazos. Tenemos en cuenta que esta persona, el préstamo lo sacaron en enero y todas las gestiones hasta el banco duraron hasta el mes de agosto que inició el proceso, y la sentencia o todo el proceso, digamos, duró menos que el reclamo que había hecho ante el banco. Entonces, por esa brevedad en los plazos que estamos implementando es que son sentencias, quizá una de las no la primera, pero una de las primeras que se están dando a conocer en ese sentido. ¿El formato del juicio es oral? Es oral. Sí. Muy bien. El formato del juicio es oral. Doctor Pedro, implica un esfuerzo para el juzgado, ¿no? Para todo
todo el equipo del juzgado implica sumarle a todos los juicios. Nosotros tramitamos juicios de familia, concursos y quiebra, bueno, y sumamos este proceso que implica un esfuerzo grande para todo el equipo del juzgado en toda la sede. Bueno, pero lo estamos llevando adelante. Pero da otra celeridad, otra respuesta más inmediata a la ciudadanía, ¿no? Sí, correcto. Doctor Pedro Chialvo, un placer, ¿sí? Haber charlado con usted. Gracias por la explicación de lo que ha sido este fallo y lo vamos a seguir molestando en cualquier momento. Bueno, muy amable, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Ahí escuchamos, señores, el juez de primera instancia civil, comercial y de familia, segunda nominación de San Francisco, el doctor Pedro Chialvo, que ha tenido otro fallo, decíamos, ejemplificado.